noches, señoras y señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. El primer movimiento feminista en España contó con una mujer, Clara Campoamor, que se batió el cobre en su día frente a quienes se negaban a conceder a la mujer a diestra y a siniestra los mismos derechos que a los hombres. Un feminismo que en nada se asemeja a lo que hoy pasa por serlo. Clara Campoamor fue una insigne española que además, en sus relatos, nos ha legado un vívido fresco de lo que fue la España de su tiempo, con su esperanza y con su horror. Nació en Madrid en 1888, en el seno de una familia humilde. Obtuvo el número 1 de su oposición, convirtiéndose en profesora de mujeres adultas en el Ministerio de Instrucción Pública, oposición que tuvo que sacarse mientras trabajaba, porque su padre había muerto cuando ella apenas tenía 10 años. Alternaba este trabajo con el de traductora de francés y secretaria del director de un periódico. Fue capaz de licenciarse en Derecho, profesión que además ejerció y que hizo de ella la segunda mujer en incorporarse al Colegio de Abogados de Madrid. Si bien anduvo cerca del PSOE por las posiciones de este partido al respecto de la mujer, nunca dio el paso de afiliarse y rechazó completamente esta tentación cuando los socialistas colaboraron con la dictadura de Primo de Rivera. Como abogada defendió a algunos de los implicados en el golpe de Estado militar que dieron los republicanos y socialistas en diciembre de 1930, entre los que se encontraba un hermano suyo. Proclamada la República, se presentó a las elecciones por Madrid en la candidatura del Partido Radical, saliendo elegida para las Cortes Constituyentes de la Segunda República. Participó en la comisión encargada de redactar la Constitución de 1931, defendiendo el sufragio femenino, en lo que contó con una amplia oposición, entre otras, la de su propio partido. Pero además contó con la enemiga de Victoria Kent, la otra mujer elegida en aquel Parlamento, en su caso por el Partido Radical Socialista, que se opuso a la concesión del voto a las mujeres porque consideraba que eso favorecía a la derecha, dada la influencia de la Iglesia sobre la mujer. El debate entre ambas levantó una gran expectación y hubo coincidencia en que lo había ganado Campoamor. Finalmente se aprobó la concesión del voto a la mujer. Una parte sustancial de la derecha lo apoyó, así como una parte mayoritaria del Partido Socialista, si bien uno de sus principales dirigentes, Indalecio Prieto, se opuso. La mayor parte de Esquerra Republicana de Cataluña también estuvo a favor de la concesión del voto a la mujer, pero los republicanos, como el Partido Radical Socialista, Acción Republicana y casi todo el Partido Radical, se opusieron. Aunque para ella fue un gran éxito profesional, lo cierto es que Clara Campoamor no fue elegida en las elecciones de noviembre de 1933. Tampoco lo fue, dicho sea de paso, Victoria Kent. Su lucha por el voto femenino no le rindió beneficios políticos. Desde la izquierda se acusó al voto femenino de haber facilitado la victoria de las derechas. Lo que hoy sabemos no es exacto. Salió del Partido Radical a fines de 1934, pero no le aceptaron en Izquierda Republicana, con lo que comenzó un calvario que le conduciría, tras el estallido de la guerra, al exilio. Clara contempló con consternación la deriva de la República en sus últimos meses y la estremeció el asesinato de José Calvo Sotelo, tras el que adivinó la catástrofe. Clara fue testigo de las matanzas en el Madrid republicano, de las checas y de la durísima represión desencadenada contra todos los desafectos. La situación que se vivía en la retaguardia republicana la calificó de indecible terror, con sus diarios fusilamientos contra las tapias de la Casa de Campo y de la Pradera de San Isidro. Huyó entonces a Francia, desde donde marchó a Argentina, lo que le permitió ganarse la vida con una cierta tranquilidad. Quiso volver a España, pero la imputación de que pertenecía a la masonería se lo impidió y se instaló en Suiza en 1955, donde ejercería de abogada durante años hasta terminar sus días en abril de 1972. Don Fernando Alonso Barahona, muy buenas noches. Muy buenas noches. Estamos hablando de la biografía de una auténtica pionera, en este caso española, y España fue uno de los primeros países, conste, que tuvo sufragio femenino, cosa que también hay que decir. Pero no fue ella la primera mujer que se dirigió a una asamblea parlamentaria. Hubo alguien que la antecedió en unos pocos años. Sí, efectivamente fue Concepción Lorin, una noble y una aristócrata española, durante la dictadura de Primo de Rivera. Hay que señalar que la llegada al voto femenino no llega de una manera mágica y directa con la Segunda República. Ya había habido intentos en la época de Antonio Maura, a principios del siglo XX, y posteriormente, de manera un tanto sorprendente, pero Miguel Primo de Rivera, en 1924, cuando aprueba el Estatuto Municipal, el
prólogo previo a las futuras leyes de administración local que moderniza realmente a los ayuntamientos españoles, introduce el voto femenino. Es verdad que no era un voto universal, porque podían votar las mujeres mayores de 23 años, que fueran cabezas de familia, pero era un intento importante. Bien, es verdad que estas elecciones municipales no llegaron a celebrarse, pero ahí queda como primicia. Y cuando Primo de Rivera elige, no fueron elegidos en sufragio universal, sino él elige una asamblea de notables, como un auténtico senado de personas ilustres, elige a varias mujeres, entre ellas a Concepción Lorin, y en el año 26 ella se dirige a las Cortes Españolas en un discurso hablando sobre la educación religiosa en los institutos públicos. Esta es realmente la primera mujer que lo hace en la historia de España. Bueno, es muy notable el hecho de que Clara Campoamor, en las Cortes de la República, cuando se estaba sustanciando todo lo que tenía que ver con el voto femenino de cara a la Constitución republicana, que finalmente se aprobó, fue la única mujer que defendió frente a la otra, frente a Victoria Kent, las dos principales mujeres que había en la escena pública en ese momento y elegidas en las Cortes, el derecho de la mujer al sufragio, porque Victoria Kent se oponía por razón de que consideraba, como una buena parte de los republicanos, que la concesión del voto a la mujer, dada la inclinación de la mujer hacia la Iglesia, pues facilitaría la victoria de las derechas en las elecciones. Sí, Clara Campoamor realmente era una mujer auténtica, independiente, una mujer que creía en sus ideas por encima de los partidos, y eso es lo que le lleva a la pureza de sus actuaciones. En aquellas Cortes solamente había 3 mujeres: Victoria Kent, Margarita Nelken, luego de infausto recuerdo porque en el año 36 intervino amenazando a personalidades como Ortega y Gasset, y Clara Campoamor, que había sido una mujer que había ganado unas oposiciones, como se ha dicho en el prólogo, pero de auxiliar, de ordenanza, y que ya con 24 años estudia la carrera de Derecho, es un ejemplo de superación continua, y consigue hacerse con un nombre importante como abogada. Como abogada, además, defiende casos como los divorcios de personalidades célebres como Concha Espina o Ramón María del Valle Inclán. Y en estas Cortes Constituyentes, ella, porque cree en ello, defiende el voto femenino. Se encuentra ante su sorpresa que Victoria Kent, del Partido Radical Socialista, se opone, aunque dice que está de acuerdo, y después lo señala o lo matiza diciendo que se aplace de manera indefinida. ¿Por qué? Por motivos políticos, porque piensa que va a perjudicar a sus votos a la izquierda, con lo cual vemos que realmente es una auténtica manipulación de las ideas. Curiosamente, esto pasaría después en Argentina, unos años después, cuando en 1946 es Eva Perón, bajo el gobierno de Perón, la que introduce también el voto femenino. Y le pasa exactamente lo mismo, se enfrenta a personalidades que habían defendido el feminismo en aquella época, como Victoria Ocampo, la amiga de Ortega y Gasset, y una de las personalidades más importantes de la Argentina de aquel momento, y también se opone por lo mismo y llega a decir: si Argentina es un país de machos, ¿cómo vamos a conceder el voto a la mujer? Porque pensaban que iba a arrasar Perón. Efectivamente, Perón arrasó, pero se da esa dicotomía. Realmente ella lo llevó hasta el final y logró un triunfo, y hoy diríamos, en lenguaje político actual, transversal, porque gran parte de la derecha, no toda, le votó, ahí no había las disciplinas de voto que tenemos actualmente, y la izquierda se mostró muy dividida porque realmente le falló ese voto fundamental de Victoria Kent y del Partido Radical Socialista, que se oponía. Después es cierto que ganaron las derechas, pero por otras múltiples razones, entre las cuales el voto femenino pues puede ser o puede no ser, solamente sería un matiz más. Eso se ha dicho con frecuencia, y sin embargo las revisiones de última hora nos dicen que, o las últimas, parece que no tuvo esa influencia, porque de hecho las mujeres también votaron en las elecciones del 36, el resultado no fue igual, aunque hoy también sabemos que las elecciones del 36 no fueron lo que se nos ha dicho, ¿no? Pero ello tuvo un peso, la defensa de Clara Campoamor, quiero decir, del voto femenino, y en general de la incorporación, ¿no?, de la mujer, pero sobre todo específicamente el voto femenino, para ella en su carrera política fue su tumba realmente, porque su propio partido le retiró todo apoyo, y entre los republicanos se granjeó una fama no precisamente positiva, precisamente por eso, porque le acusaban de haber sido el vehículo del que se había valido la derecha para imponerse en las urnas. Sí, así es. Su triunfo personal, y por lo que ha pasado en la historia, se convirtió en su tumba política. No solamente por la falta de apoyo del Partido Republicano y por la falta de apoyo en las urnas, porque realmente cuando se presenta por el mismo partido, que es el partido de Lerroux, que es, y en aquel momento pues es como el centro actual, y cuando gana las elecciones la derecha y no puede gobernar Gil Robles, es Alejandro Lerroux el jefe de gobierno, pues Clara Campoamor no sale elegida en esas elecciones siguientes y se queda en una segunda línea política. Pero lo más dramático y lo más duro para ella, y lo que muestra lo injusto de los políticos en todas las épocas, es cuando en 1936 ella quiere volver a presentarse, cambia de partido, intenta o pide afiliarse en el partido de Azaña, en Izquierda Republicana, con la mediación de Casares Quiroga, y se encuentra que se lo deniegan. La Junta Directiva del Partido Republicano, Izquierda Republicana de Azaña, le dice que no se puede presentar, que no le admite la afiliación. Incluso ella cuenta dramáticamente como algunas personas, incluidas mujeres, pues se burlaban de ella por las calles diciendo: te hemos prohibido entrar, porque tenía el estigma de haber procurado la victoria de la derecha.
Eso supone que ya en el año 36 ella ya se desengaña completamente de la política, la abandona y es cuando estalla la guerra civil. Una guerra civil que a ella le marcaría profundamente, desde luego en su biografía el resto de su vida, pero también que, como ella señala en su libro La Revolución Española vista por una republicana, que ha sido publicado recientemente, porque no se había hecho hasta hace poco, recoge las impresiones de las primeras semanas en la zona del Frente Popular, en la zona republicana, y lo relata con un verdadero rictus de estremecimiento, todo lo que sucedía, el imperio de las masas, ese doble poder entre los milicianos y el poder republicano oficial que se derrumbaba, y cómo la barbarie reinó en el Madrid que ella conoció de aquellas semanas, de 1936. Sí, este libro debieran leerlo los fanáticos de la memoria histórica, porque muestra como una persona que se había ido del partido de Lerroux porque decía que se había girado demasiado a posiciones conservadoras, sin embargo su autenticidad le lleva a no ocultar la verdad y ve cómo, y lo narra en su libro, cómo hay gente que va con estos partidos anarquistas y de extrema izquierda, entran en los restaurantes y no pagan, van por todos los sitios amenazando y empiezan a amenazar a las derechas, a los católicos, al final al propio Partido Republicano, van a acabar con todos. Son una relación y un relato absolutamente dramático de los fusilamientos, de las mentiras. Ella relata, pues hoy han dicho que los sacerdotes en tal colegio estaban envenenando a los niños y es una atroz mentira. Ella, que no era precisamente partidaria de la Iglesia Católica, todo ello le hace estremecerse de dolor y formar parte de esa tercera España de la que forman parte gran parte de las personalidades de aquel momento. Y es un libro realmente impresionante que había permanecido oculto, que se reeditó a finales de los años 80 y que es de una lectura obligada porque es la visión auténtica de una mujer independiente, con la misma independencia que le lleva al voto femenino, aunque le cueste la carrera política, pues ahora a decir la verdad, sea donde se encuentre aquella, y sin ocultar ni un solo momento de esos crímenes horribles que se dan en el Madrid de 1936, en el Madrid ocupado por el Frente Popular. Nadie ha dudado, yo creo, de la honestidad de Clara Campoamor, con independencia de otras consideraciones, y desde luego a lo largo de toda su vida, como bien has apuntado, en la defensa del voto femenino y también en el relato de lo que sucede en aquellas semanas del 36, lo avala, ¿no? De hecho, el historiador Luis Español ha comentado que Clara Campoamor es la antítesis de todas las feministas de salón que hemos tenido, ¿no? Dice literalmente. Realmente lo fue. Sí, esa independencia y esa personalidad le aparta de cualquier posición de salón o de mera propaganda. Acaba de ser editado por el Banco de Bilbao una serie de artículos que escribió en su exilio, en su época en Suiza y en Argentina, donde muestra precisamente es una mujer culta que habla de literatura, de Manuel Machado, de Bécquer, de Sor Juana Inés de la Cruz, y que incluso se ocupa del lenguaje inclusivo, ese que inventan ahora exagerando el feminismo radical, y ella le dice que ella escribe, no, a este tema no me preocupa ni un minuto de mi siesta, porque es un tema absolutamente secundario que no importa para nada. Realmente encontrar, volver a releer sus artículos, estos dos libros, supone encontrarse con una personalidad de una mujer que fue capaz de ser fiel a sí misma, de ser fiel a la verdad, y por eso es realmente una mujer extraordinaria. Su vida en el exilio no fue fácil, desde luego ella intentó volver a España, no lo logró, volvió en un par de ocasiones, pero no logró permanecer en España, aunque finalmente está enterrada en San Sebastián, pero su sueño era haber venido a España. Se comenta que el gobierno le puso algunas condiciones para poder quedarse y permanecer en España, aunque no es un tema demasiado claro y que en definitiva pues no se llegó a un acuerdo. Ella, sin embargo, sí vino en un par de ocasiones, como decimos. Sí, ella se marcha de Madrid en cuanto puede, como se marcharon Ortega y Gasset y Gregorio Marañón, sobre todo por el terror rojo, el terror republicano, pero después tiene dificultades efectivamente para volver. Ella entonces vive en Argentina, donde escribe en una revista, en la Argentina, sobre todo de la época de Perón, por cierto, que mantiene unas buenas relaciones con España. Y ella vuelve en 1947, en las Navidades, y se queda hasta febrero, y después en el año 51, donde pide incluso ayuda a Concha Espina, que es una célebre novelista, que estuvo simpatizante del bando nacional y que era una novelista de las mejores que ha habido femeninas en el siglo XX español, para que le pueda ayudar, pero se encuentra con el mensaje de que efectivamente el gobierno le va a pedir, porque es verdad que ella está 2 meses y nadie la molesta, pero le van a pedir que delate o que diga las listas de aquellos masones que colaboraban con ella o que ella había conocido durante los años 30, y ella pues no se quiere volver a meter en política, no quiere por supuesto dar ningún tipo de nombre, así que decide no seguir con la lucha política o la lucha jurídica, sino volver en este caso a Argentina y después a Suiza, donde estará hasta el final de sus días. Pues triste final por no haber podido establecerse en España, básicamente. Don Fernando, muchísimas gracias por su punto de vista sobre Clara Campoamor, personaje de actualidad, y a todos ustedes igualmente, y hasta el próximo programa, si Dios quiere.